Jurisdicción ordinaria. ¿De qué se encarga la jurisdicción ordinaria? Todos los jueces que hacen parte de esta jurisdicción están llamados a dirimir los conflictos y decidir controversias entre particulares a partir del derecho. Ahora pasamos a cómo está conformada la jurisdicción ordinaria. Primero tenemos la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. Es esencialmente una corte de cesación que mediante sus decisiones unifica la jurisprudencia nacional y decide de forma definitiva los litigios de cuales tiene conocimiento. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 1. Actuar como tribunal de casación. 2. Juzgar al presidente de la República y los altos funcionarios. 3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso. 4. Juzgar con previa acusación del fiscal general de la Nación a los ministros de despacho, al procurador general, al defensor del pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales, a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública, por los hechos punibles que se les imputen. 5. Conocer todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la nación en los casos previstos del derecho internacional. 6. Darse su propio reglamento. La Corte Suprema de Justicia está integrada por 23 magistrados, que son elegidos por la misma corporación por periodos individuales de 8 años, de listas superiores a 5 candidatos que reúnan los requisitos constitucionales por cada vacante que se presente, enviados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Esta dividirá la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno. También se componen por unas salas: la Sala de Gobierno, la Sala de Casación Civil y Agraria, la Sala de Casación Laboral y la Sala de Casación Penal. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. Los tribunales superiores son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la ley procesal en cada distrito judicial. Tienen el número de magistrados que determina la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que en todo caso no será menor de 3. Los tribunales superiores ejercerán sus funciones por conducto de la sala plena, integradas por la totalidad de los magistrados, por la sala de gobierno y por las salas especializadas y por las demás salas de decisión plurales e impares de acuerdo con la ley. Juzgados. Los juzgados civiles, penales, agrarios, de familia, laborales y de ejecución de penas que, de conformidad con las necesidades de administración de justicia, determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley procesal en cada circuito o municipio. Integran la jurisdicción ordinaria. Sus características, denominación y número son establecidos por esa misma corporación. La jurisdicción contencioso administrativa es la rama del Poder Judicial que se encarga de controlar la legalidad de la administración pública y asimismo defender los derechos de los ciudadanos frente a inconvenientes que tengan con la administración pública. En otras palabras, la jurisdicción contencioso administrativa es el mecanismo a través del cual los ciudadanos pueden impugnar actos administrativos que consideren que son contrarios a la ley y obtener una resolución imparcial de los conflictos que tienen con la administración pública. Entonces, esta jurisdicción contencioso administrativa es un instrumento fundamental para garantizar el Estado de Derecho y la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública. Primero que todo, debemos saber qué función tiene este tipo de jurisdicción en la resolución de conflictos entre los ciudadanos y la administración pública. La jurisdicción contencioso administrativa tiene la función de controlar la legalidad de los actos administrativos, contratos, hechos y omisiones administrativas. Esto significa que los tribunales contencioso administrativos pueden anular, modificar o suspender los actos administrativos que sean contrarios a la ley.
Esta jurisdicción también tiene la función de defender los derechos de los ciudadanos frente a la actividad administrativa. Los ciudadanos pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar actos administrativos que violen sus derechos. Por último, la jurisdicción contencioso-administrativa contribuye a garantizar el Estado de Derecho, es decir, al principio de que todos, incluidos los órganos del Estado, están sujetos a la ley. ¿Qué tipo de conflictos puede resolver la jurisdicción contencioso-administrativa? En concreto, la jurisdicción contencioso-administrativa puede ser utilizada por los ciudadanos para resolver los siguientes tipos de conflictos con la administración pública. Primero, conflictos sobre actos administrativos. Los ciudadanos pueden impugnar actos administrativos que consideren que son contrarios a la ley, como una resolución que niegue una licencia de construcción, un decreto que aumenta los impuestos o una orden de desalojo de un inmueble. Segundo, conflictos sobre contratos estatales. Los ciudadanos pueden impugnar contratos estatales que consideren que son contrarios a la ley, como un contrato de concesión de servicios públicos o un contrato de obra pública. Tercero, conflictos sobre hechos y omisiones administrativas. Los ciudadanos también pueden impugnar hechos y omisiones administrativas que consideren que son contrarias a la ley, como una demolición de una vivienda sin debido proceso o la negativa de la administración a entregar una información pública. Ahora veamos cuáles son las leyes y reformas significativas que han influido en el desarrollo de la jurisdicción contencioso administrativo en Colombia. Primero tenemos a la Constitución de 1886, y es que esta Constitución creó el Consejo de Estado como un órgano consultivo y contencioso. El Consejo de Estado tenía la competencia de conocer los actos administrativos que afectaban la propiedad privada. También debemos resaltar el Código Contencioso Administrativo de 1941. Este código estableció la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de los actos administrativos que afectaban otros derechos, como el derecho a la igualdad, el derecho al debido proceso y el derecho a la libertad. También vemos a la Constitución de 1991. Esta Constitución consolidó la jurisdicción contencioso administrativa como un pilar fundamental del sistema legal colombiano. La Constitución estableció que la jurisdicción contencioso administrativa tiene la función de controlar la legalidad de la actividad administrativa y de defender los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública. Por último, podemos ver la Ley 1437 del 2011. Esta ley reformó el Código Contencioso Administrativo de 1941. La reforma introdujo importantes cambios en la jurisdicción contencioso administrativa, como la creación de la figura del juez administrativo, la simplificación de los trámites procesales y la ampliación de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. Además de estas leyes y reformas, la jurisdicción contencioso administrativa ha sido influida por la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Esta sala ha emitido importantes sentencias que han contribuido al desarrollo de la jurisdicción contencioso administrativa, como la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 80 de 1993, que regulaba los contratos estatales, o la sentencia que reconoció el derecho a la vida digna de las personas en situación de discapacidad. Otras leyes especiales que regulan la jurisdicción contencioso administrativa son las siguientes. Primero, la Ley 80 de 1993, que regula los contratos estatales. Segundo, la Ley 100 de 1993, que regula el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Tercero, la Ley 142 de 1994, que regula los servicios públicos domiciliarios. Y cuarta, la Ley 143 de 1994, que se encarga de regular el sector eléctrico. Ahora podemos ver qué entidades y organismos se encargan de administrar justicia en asuntos contencioso administrativos. Principalmente tenemos el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa de Colombia. Es decir, es el tribunal que conoce de los conflictos que se presentan entre las personas y las entidades públicas, o también entre las propias entidades públicas. En otras palabras, el Consejo de Estado es el tribunal que vela porque la administración pública cumpla la ley y respete los derechos de los ciudadanos. En segundo lugar, tenemos a los jueces administrativos, que son los órganos de primera instancia de la jurisdicción contencioso administrativo. Hay 180 jueces administrativos en Colombia,
uno por cada circuito judicial. Los jueces administrativos conocen de las demandas contencioso-administrativas que no son competencia del Consejo de Estado o de los tribunales administrativos. Y por último tenemos a los tribunales administrativos. Estos tribunales son los órganos de segunda instancia de la jurisdicción contencioso administrativa. Hay 24 tribunales administrativos en Colombia, uno por cada departamento y uno por el distrito capital. Los tribunales administrativos conocen de las apelaciones de las sentencias dictadas por los jueces administrativos. Ahora veamos cuáles son las principales funciones que el Consejo de Estado tiene. Primero que todo, conocer en segunda y última instancia de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos. Segundo, conocer de las demandas que se interpongan contra leyes, decretos, resoluciones y otros actos administrativos expedidos por el presidente de la República, los ministros, los directores de departamentos administrativos, los gobernadores, los secretarios de despacho de las gobernaciones, los alcaldes y los demás funcionarios del orden nacional. Tercero, conocer de las demandas que se interpongan contra la administración pública por la vulneración de los derechos de los ciudadanos. Y cuarto, conocer de las demandas que se interpongan contra el Estado por los daños causados por los hechos y omisiones administrativas. Ahora, ¿cómo está dividido el Consejo de Estado? Tenemos que tener en cuenta que está dividido en 3 salas. Primero está la Sala Plena, que es la máxima autoridad del Consejo de Estado y está integrada por los 27 magistrados. Después tenemos la Sala de lo Contencioso Administrativo, que es la sala que conoce de las demandas que se interpongan contra los actos administrativos expedidos por la Administración Pública. Esta está integrada por 12 magistrados. Y luego tenemos la Sala de lo Contencioso Electoral, que es la sala que conoce de las demandas que se interpongan contra las elecciones y otros actos electorales, y esta se encuentra integrada por 9 magistrados. Ahora veamos cuál es el proceso de elección de los magistrados del Consejo de Estado. Podemos notar que este se divide en las siguientes etapas. Primero se pasa por la elección de listas, y es que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura publica una convocatoria para la elección de las listas de candidatos a magistrados del Consejo de Estado. Estos candidatos deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Luego pasamos a la presentación de las listas. Los candidatos deben presentar sus candidaturas ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Luego se pasa a la evaluación de las candidaturas. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura evalúa las candidaturas de los candidatos y elabora una lista de 5 candidatos por cada cargo vacante. Luego se lleva a cabo la elección de los magistrados. El Consejo de Estado elige a los magistrados de la lista elaborada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. ¿De qué se encarga la jurisdicción constitucional? La jurisdicción constitucional en Colombia es la rama de la justicia que vela por la supremacía de la Constitución política de Colombia y el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Se encarga de interpretar y velar la supremacía de la Constitución de 1991. La Corte Constitucional es el principal y único órgano encargado de ejercer esta jurisdicción. A él se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, y entre sus funciones claves se incluye el control de constitucionalidad, que sería básicamente la potestad que tiene la Corte Constitucional de revisar la constitucionalidad de las leyes, los actos legislativos y los tratados internacionales antes de su promulgación o ratificación. Eso aseguraría que todas las normas estén en concordancia con nuestra Constitución, que es de lo que nos tenemos que asegurar. Segundo, la protección de los derechos fundamentales, pues la Corte Constitucional tiene esta responsabilidad de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Puede recibir acciones de tutela, que esos son un mecanismo ágil para la protección inmediata de estos derechos fundamentales. También está entre las funciones la resolución de conflictos de competencia, pues la Corte resuelve conflictos de competencia entre diferentes órganos del Estado y el fin es asegurarse de una clara delimitación de funciones. También entre las funciones está la revisión de decretos con fuerza de ley,
pues la Corte puede ejercer el control de constitucionalidad sobre los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno. En resumen, pues la jurisdicción constitucional colombiana busca garantizar que todas las normas y actuaciones estén en conformidad con nuestra Constitución y se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y también se resuelvan aquellos conflictos relacionados con la interpretación y aplicación de nuestra Carta Magna. Bueno, respecto a la composición de la jurisdicción constitucional, tenemos la composición de la Corte Constitucional y el periodo de los magistrados en ella. El artículo 239 dice así: la Corte Constitucional tendrá el número impar de miembros que determina la ley. En su integración se atenderá al criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del derecho. Los magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Los magistrados de la Corte Constitucional, además, no podrán ser reelegidos. También tenemos el artículo 240, que dice así: no podrán ser elegidos magistrados de la Corte Constitucional quienes durante el año anterior a la elección se hayan desempeñado como ministros del despacho o magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado. Ahora, para ahondar más en lo anteriormente dicho, repasemos. Pues de acuerdo con el artículo 239 de la Constitución Política, la Corte Constitucional tendrá el número impar de miembros que determine la ley. Según el artículo 44 de la Ley 270 de 1996, que pues es la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la Corte Constitucional está integrada por 9 magistrados, elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años, de ternas que presentan 3 del Presidente de la República, 3 de la Corte Suprema de Justicia y 3 del Consejo de Estado. Las ternas deberán conformarse con abogados de distintas especialidades del derecho y el Senado elegirá un magistrado por cada terna, procurando que la composición final de la Corte Constitucional responda al criterio de diversidad en la especialidad de los magistrados. Además, se prohíbe la reelección de los magistrados de la Corte Constitucional y tampoco pueden ser elegidos quienes durante el año anterior de la elección se hayan desempeñado como ministros del despacho o magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado. Bueno, y para saber más descriptivamente precisamente las funciones de la Corte Constitucional, que pues son descritas en el artículo 241, que dice lo siguiente: a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin cumplirá las siguientes funciones. Primero, decidir sobre demandas de inconstitucionalidad contra actos reformatorios de la Constitución por vicios de procedimiento. Segundo, pronunciarse previamente sobre la constitucionalidad de convocatorias a referendos o asambleas constituyentes por vicios de procedimiento. Tercero, decidir sobre constitucionalidad de referendos, consultas populares y plebiscitos nacionales por vicios de procedimiento. Cuarto, resolver demandas de inconstitucionalidad contra leyes por contenido o vicios de procedimiento. Quinto, decidir sobre demandas de inconstitucionalidad contra decretos con fuerza de ley de gobierno. Sexto, decidir sobre excusas según el artículo 137 de la Constitución. Séptimo, definir constitucionalidad de decretos legislativos del gobierno. Octavo, pronunciarse sobre constitucionalidad de proyectos de ley objetados por el gobierno y sobre proyectos de leyes estatutarias. Noveno, revisar decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de derechos constitucionales. Y décimo, decidir sobre la exequibilidad de tratados internacionales y leyes que los aprueben con intervención ciudadana. Y un décimo, establecer su propio reglamento. Las jurisdicciones especiales. Primero que todo, ¿qué son las jurisdicciones especiales? Las jurisdicciones especiales son jurisdicciones que cuentan con las capacidades o competencias para encargarse de asuntos específicos. Esto debido a que por sus características, sus particularidades, estos asuntos requieren de un trato especial. Las jurisdicciones especiales son fundamentales debido a que estas garantizan la entrada, el acceso a la justicia a grupos o comunidades que por ciertas situaciones, por su naturaleza, se encuentran marginadas del sistema judicial ordinario. ¿Para qué sirven las jurisdicciones especiales? Las jurisdicciones especiales sirven para
estas ayudan a la construcción de paz y reconciliación. Esto al permitir que estas comunidades puedan resolver sus propios problemas. Las jurisdicciones especiales también buscan defender los derechos de las minorías y resolver los conflictos con equidad. ¿Cómo están conformadas las jurisdicciones especiales? Están conformadas por 4 jurisdicciones: jurisdicción penal militar, jurisdicción indígena, justicia de paz y la JEP, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz. La jurisdicción penal militar, y aquí me van a disculpar un poco, pero voy a leer los nombres para no equivocarme en nada. La jurisdicción penal militar está conformada por el Tribunal Superior Militar, los tribunales militares de distrito, los tribunales militares de primera instancia y por último los juzgados militares de instrucción. La jurisdicción indígena está conformada por los cabildos indígenas, los tribunales indígenas y las autoridades tradicionales indígenas. La justicia de paz está conformada por los jueces de paz y los conciliadores de equidad. Y por último, la Jurisdicción Especial para la Paz está conformada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Expiación, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Sala de Imposición de Sanciones y la Sala de Amnistía e Indulto. ¿Cómo se estructura cada una de estas jurisdicciones? Bueno, la jurisdicción penal militar se estructura de una forma piramidal, donde el Tribunal Superior Militar se encuentra en la cúspide de esta pirámide y le seguirían los tribunales de distrito, tribunal de primera instancia y por último los juzgados militares de instrucción. La jurisdicción indígena cuenta con la característica de que esta es descentralizada y que los jueces de paz son los órganos bases. Lo que ya habla de los tribunales indígenas y las autoridades tradicionales se encargan de todos estos actos o problemas de mayor gravedad. En la justicia de paz, al igual que la jurisdicción indígena, esta también es descentralizada y la base de este organismo son los jueces de paz. Pero esta cuenta con la característica de que los conciliadores de equidad se encargan de todos los problemas, de todas las situaciones de menor cuantía, de una menor gravedad. Y por último, tenemos la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Esta está conformada por 4 alas que hacen referencia a las 4 salas que mencioné hace un rato. La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Expiación está encargada de investigar y documentar los hechos que han sucedido dentro del marco del conflicto armado colombiano. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se encarga de definir la situación jurídica de todas las personas que se han visto inmiscuidas en este conflicto armado. La Sala de Imposición de Sanciones busca imponer las sanciones a las personas que han sido encontradas responsables de delitos en el marco del conflicto armado. Y la Sala de Amnistía e Indulto concede las amnistías y los indultos. Realmente no hay mucho contenido acerca de esa sala. ¿Cuáles son las funciones de cada sala? La jurisdicción penal militar busca investigar y juzgar los actos ilícitos cometidos por las fuerzas públicas en ejercicio de sus funciones. La jurisdicción indígena busca conocer acerca de los asuntos civiles y penales que pertenecen a la jurisdicción indígena, pero que estos vayan en conformidad con sus normas y sus tradiciones o procedimientos legales. La justicia de paz busca conocer los conflictos de menor cuantía y que vayan en conformidad con los principios de equidad y participación comunitaria. Y por último, la JEP se encarga de investigar y juzgar no solo los delitos, sino cualquier aspecto que corresponda al marco del conflicto armado colombiano. Y bueno, eso sería todo acerca de las jurisdicciones especiales. ¿Qué es el Consejo Superior de Judicatura?
Bueno, este consejo es una entidad del gobierno que pertenece a la rama judicial y nace con el fin de poder garantizarle mayor flexibilidad a la organización de la rama judicial, con el fin de que pueda adaptarse a las necesidades de la población. Este consejo tiene un carácter administrativo que es básicamente con el propósito de poder garantizar independencia a esta rama y además de que pueda cumplir sus metas que se le atribuyen y objetivos. Este consejo está conformado por 6 magistrados que los elige el Congreso y tienen un periodo de 8 años y estos no pueden ser reelegibles. Cabe destacar que este consejo consta de un presidente y un vicepresidente. Bueno, las funciones del presidente básicamente radican en la representación de la rama judicial ante otras autoridades administrativas y ante otras ramas. Además de ejecutar y tomar decisiones dentro del Consejo Superior, también tiene la capacidad de crear estrategias para el desarrollo de la rama judicial. En contraparte, está el vicepresidente, que es una entidad de apoyo o un organismo de apoyo al presidente para poder ejercer las funciones en ausencia al presidente. En ausencia a este, ya puede ser temporal o permanentemente. Y además también consta de otras funciones, pero estas ya las delega el presidente directamente. El Consejo Superior de Judicatura está dividido en 2 salas. Está la sala disciplinaria, que se encarga de resolver los procesos en los que se estén investigando funcionarios de la rama judicial, y está la sala administrativa, que se encarga de administrar y planear los recursos de la rama judicial, en especial todo lo que tiene que ver con los empleados que la conforman y trabajan dentro de la rama y el consejo. Además de estas salas, también cuenta con otras unidades, como lo es la unidad administrativa, de recursos humanos, de planeación, asistencia legal, compras públicas, de informática, de presupuesto y de infraestructura física. Asimismo, también se despliegan otras direcciones seccionales, donde están conformadas por las áreas ya sea de talento humano, administrativa, financiera, de asistencia legal y otras oficinas adscritas. El papel fundamental de este consejo, o bueno, sus funciones principales, radican en tareas de planeación, programación, ejecución del presupuesto, la administración del talento humano, la elaboración de las listas de candidatos a los cargos del magistrado, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, en capacitar a los servidores de la rama judicial, en vigilar el desempeño de los funcionarios y empleados para poder garantizar el ejercicio legal de la profesión de abogados, entre otras. Bueno, el Consejo Superior de Judicatura también cuenta con unas dependencias administrativas que le garantizan apoyo en relación con sus funciones, tales como son estas que van a aparecer acá. Bueno, la Secretaría se encarga de darle un apoyo administrativo a lo que es el Consejo. También está el Centro de Documentación, que se encarga de recolectar, difundir y administrar la información jurídica. Está la escuela judicial, que se encarga de generar capacitaciones a los servidores judiciales. Por otro lado, también tenemos la oficina de asesoría, que, pues como su nombre lo indica, es tratar de dar apoyo y asesoría al consejo en relación con la seguridad. También está lo que es la Dirección Nacional, que se encarga de la disciplina, de asesoramiento, también de ascender y retirar a los servidores judiciales. Está la unidad de auditoría, que se encarga de realizar auditorías en diferentes dependencias de la rama judicial. También está la oficina de enlace institucional, que se encarga de coordinar las relaciones que existen entre el Consejo Superior de Judicatura con otras autoridades y dependencias administrativas, además de hacerle un seguimiento a las leyes que afectan a la rama judicial. Y por último, tenemos el Registro Nacional de Abogados, que se encarga de actualizar y inscribir a los abogados que están en ejercicio en Colombia. La Fiscalía General es una entidad de la rama judicial del Poder Público con plena autonomía tanto administrativa como presupuestal. Y ella nació en 1991 con la promulgación de la Constitución de
ese mismo año y empezó a operar el 1 de julio de 1992. La función de la Fiscalía está orientada en brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de la justicia. Está encargada de investigar ante tanto juzgados como tribunales a quienes se presuma que han cometido algún delito que atente contra el bien jurídico de alguna persona. Precisamente en su misión dice que la Fiscalía General de la Nación garantiza el derecho al acceso de la justicia a todos los habitantes del territorio nacional por medio de la investigación de las conductas punibles y el ejercicio de la acción penal. También habla de que protege los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas de los delitos. En el artículo 250 de la Constitución Política nos dice que la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. Entonces, en resumen, la Fiscalía es una rama del Poder Judicial que tiene como principal función investigar delitos que pues lleguen a ella por medio de denuncias, querellas o cualquier otro de los medios que mencioné previamente. En un artículo previo, al artículo 249, se dice que la Fiscalía General de la Nación está integrada por el fiscal general, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. El fiscal general se dice que será elegido por un periodo de 4 años. Para ser fiscal general se requieren los mismos requisitos que se requieren para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y que el fiscal general no podrá ser reelegido y será pues elegido por la misma Corte Suprema de Justicia. Dentro de la misma página de la Fiscalía nos encontramos con el siguiente organigrama que corresponde en teoría a lo que vendrá siendo su estructura. Pero en ningún lado, ni siquiera en la misma página de la Fiscalía, encontré una explicación apta de estos dos organigramas. Así que tuve que seguir indagando. Encontré la ley 938 del 2004, que aparentemente contenía la explicación de la estructura de la Fiscalía, pero fue derogada por el decreto de ley 16 del 2014. Y aquí en el segundo artículo dice que para el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, la Fiscalía General de la Nación tiene la siguiente estructura. Dentro de la página de la Fiscalía nos encontramos con este organigrama que corresponde a la estructura que tiene la entidad. En el centro tenemos la figura del Fiscal General de la Nación y abajo tenemos al Vicefiscal General de la Nación. Del Fiscal General de la Nación se dice que además de las funciones que tiene definidas en el artículo 252 de la Constitución Política y en las demás leyes, cumplirá las siguientes: formular y adoptar las políticas, directrices, lineamientos y protocolos para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Fiscalía General de la Nación en la Constitución. Representa legalmente a la Fiscalía, asume investigaciones y acusaciones que ordena la Constitución, asigna al vicefiscal y a los fiscales de las investigaciones y acusaciones cuando la necesidad del servicio lo exige o la gravedad también lo requiere. Dirige, coordina y controla el desarrollo de la función investigativa y acusatoria contra los que son presuntos infractores de la ley penal. Puede hacerlo tanto él como sus delegados. También puede formular políticas y directrices para asegurar un ejercicio eficiente y coherente de la acción penal. También puede igual formular, dirigir o definir políticas y tanto estrategias de priorización para el ejercicio de la actividad investigativa a cargo del órgano de la Fiscalía General de la Nación. Del lado izquierdo tenemos a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que cumple con las funciones de investigar y acusar a los servidores con fuero constitucional, también investigar y acusar a los servidores con fuero legal, cuyo juzgamiento esté atribuido en única instancia a la Corte Suprema de Justicia. Tiene que ejecutar las directivas y las directrices que provengan del Fiscal General de la Nación, elaborar planes operativos anuales en el ámbito de su competencia, aplicar directrices y lineamientos del sistema de gestión integral de la Fiscalía General de la Nación. Siguiendo nos encontramos a las direcciones. Tenemos primero a la Dirección de Políticas y Estrategia, y de ella se desprenden la Subdirección de Políticas Públicas y Estrategia Institucional y la Subdirección de Política Criminal y Articulación. Luego tenemos a la Dirección de Planeación y Desarrollo, la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Comunicaciones, la Dirección de Asuntos Internacionales, Dirección de Cuerpo Técnico de Investigación o el conocido CTI,
Dirección de Protección y Asistencia y Dirección de Altos Estudios. Por último, también está la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones y Conductas Criminales, que son responsables de homicidios y masacres y que atentan contra los defensores de derechos humanos o defensores de movimientos sociales o políticos. Posteriormente, en el despacho del vicefiscal, cuyas funciones comprenden el seguir delegaciones entregadas por el fiscal general de la Nación, reemplazarlo en caso de alguna ausencia, ya sea temporal o permanente, y asesorar al fiscal general de la Nación, nos encontramos con 3 delegadas. La delegada contra la criminalidad organizada, la delegada para las finanzas criminales y la delegada para la seguridad territorial. En la primera delegada tenemos esta serie de direcciones, en la segunda tenemos otra serie de direcciones que corresponden a su competencia y en la última tenemos una serie de 4 direcciones. La última se divide en 2 secciones. Creo yo que cada una se explica bastante bien con los títulos que tiene y pues da sobre entender de qué se trata y cuáles son sus funciones. En la primera página del organigrama tenemos una dirección que se llama Dirección Ejecutiva. Las funciones de estas son asistir al fiscal general de la Nación en la determinación de políticas, objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la entidad, dirigir, controlar y evaluar la ejecución de los programas y actividades relacionadas con los asuntos financieros y contables, la gestión del talento humano, la contratación pública, las tecnologías de la información y de las comunicaciones, bienes, soporte técnico informático, servicios administrativos y demás. Y bueno, otras varias funciones que comprendidas en el decreto 16 del 2014 que pues corresponden más a una parte administrativa de la entidad. Y ahí, como decía, tenemos la subdirección del talento humano, la subdirección de tecnología de la información y comunicaciones, y todas esas subdirecciones que comprenden más a una función un poco más administrativa dentro de la entidad. Después tenemos a las subdirecciones regionales de apoyo que tienen la función de ejecutar políticas, objetivos y estrategias adoptadas por el fiscal general de la Nación para pues administrar las direcciones seccionales respectivas de cada región. Estas secciones también cumplen con una función un poco más administrativa, pero en las regiones de su competencia. Los órganos de control son aquellos a los que no están sujetos ni vinculados ni pertenecen a las ramas del poder público, sino que son organismos completamente autónomos de ellos en cuanto a su estructura y su funcionamiento, además de que sus funciones están establecidas dentro de la Constitución política y leyes a las que de ellos dependen. También, en cuanto a su constitución, sus funciones de manera general radican en, por ejemplo, la gestión de los recursos públicos, el control fiscal, la gestión de la conducta de los abogados y la defensoría del pueblo. Ahora bien, por otro lado, la estructura general de los organismos de control se dividen en esta imagen que está acá. Bueno, de los órganos se despliegan 3 entidades, a lo que es el Ministerio Público, que del Ministerio se despliega la Procuraduría General de la Nación. De este sale o se despliega asimismo también el Instituto de Estudios del Ministerio y también tenemos la Defensoría del Pueblo. Y por otro lado tenemos lo que es la Contraloría General de la República, que de él se despliega el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República. El Ministerio Público, como pudimos observar en la imagen anterior, está conformada por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el director supremo que maneja el ministerio en general está bajo el mando del procurador, quien es elegido por el Senado de la República para un periodo de 4 años. Las funciones principales de este ministerio radican en, por ejemplo, en la guarda y la promoción de los derechos humanos, en la protección del interés público y también en el seguimiento y control de las conductas oficiales para aquellos que desempeñan funciones públicas. De manera general, antes de especificar más a fondo, la Procuraduría General de la República está encargada de vigilar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y las decisiones judiciales, además de que se le atribuye una función de vigilancia para las funciones administrativas que comprende la atribución disciplinaria.
y también velar por la efectividad de los derechos humanos y la protección del interés público. En contraparte, también está la Defensoría del Pueblo, que a pesar de ser una entidad completamente autónoma en cuanto a su administración, estructura y presupuestal, está sujeta bajo el mandato del Procurador General de la Nación. Sus funciones radican en lo que es la defensa de los derechos humanos y la promulgación de los mismos, y también ejerce ciertas funciones de manera autónoma, como son las siguientes. Bueno, estas funciones es como la de presentar políticas de promulgación y divulgación de los derechos humanos con el apoyo del Procurador General de la República. También está el de difundir el conocimiento de la Constitución política, específicamente de los derechos humanos. Por otra parte, está el de ser mediador de aquellas peticiones colectivas en cuanto a las demandas contra los derechos humanos. Y también tiene la capacidad de demandar e impugnar ante la Corte Constitucional o ante cualquier solicitud de cualquier persona, ya sea de un ciudadano o un servidor público, aquellos actos donde se violen los derechos humanos. Es importante destacar, luego de haber explicado de manera breve lo que son los órganos de control, es que estos órganos gozan de independencia y autonomía, ya que están bajo la descentralización administrativa del país. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que a pesar de que su eje central se encuentra en Bogotá y que de él se despliega lo que es, por ejemplo, como podemos observar, la Procuraduría de la Nación, Defensoría, también está el Ministerio Público y demás entidades, estas también se encuentran desplegadas en todo el territorio, es decir, en cada ciudad, en cada departamento, en cada municipio y distrito se encuentra una procuraduría, se encuentra una defensoría, una contraloría y cada una ejerce sus funciones dentro de este territorio. La Procuraduría General de la República, se dividen en el despacho del Procurador General y el despacho del Viceprocurador. El despacho del Procurador General de él se despliegan distintas oficinas, como lo es la Oficina de Planeación, de Control Interno, de Prensa, de Tecnología, Selección y Carrera y la Oficina Jurídica. Asimismo, también se encuentran las Procuradurías Auxiliares, que están caracterizadas por asuntos constitucionales y disciplinarios. También encontramos lo que es la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, las salas disciplinarias, que de ellas se dividen la de instrucción, ordinaria de juzgamiento o de juzgamiento de servidores públicos. Asimismo, se encuentran las procuradurías delegadas, que cumplen diferentes funciones, por ejemplo, de control y gestión, de instrucción, de juzgamiento, con funciones mixtas, y procuradurías delegadas de intervención. La Procuraduría también cuenta con una Secretaría General, que de ella se divide, por ejemplo, la gestión humana, administrativa y la financiera. Y por último tenemos las Procuradurías Judiciales, y a nivel territorial, que también se encuentran como lo son dentro de las regiones, distritales y provinciales. Ahora bien, en cuanto al despacho del viceprocurador, tiene unas funciones como lo es la dirección de apoyo estratégico o análisis de datos e información, división de la documentación, división de seguridad, división de registro y sanción y de relacionamiento con el ciudadano. Estas divisiones son funciones de apoyo a lo que es el procurador. Ahora bien, las funciones principales que se encarga del cual se encarga este órgano es en vigilar el cumplimiento de la Constitución y las decisiones judiciales, en defender los intereses colectivos, en especial el ambiente, en ejercer vigilancia en las conductas oficiales que desempeñan funciones públicas e inclusive a los de elección popular, y ejercer preferentemente el poder disciplinario, es decir, adelantar estas investigaciones e imponer sanciones respectivas conforme a la ley.
Además, también cumple con la intervención en los procesos y ante las instancias judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden público, además de también rendir un informe de su gestión al Congreso. Y también tenemos como la exigencia a los funcionarios públicos que se considere necesaria a las demás que determine la ley. Y por último tenemos que para el ejercicio de sus funciones, la Procuraduría va a tener atribuciones de policía judicial y podrá interponer acciones cuando sea necesaria. Ahora bien, dentro de la Procuraduría o la estructura se encuentra lo que es el Instituto de Estudios del Ministerio Público. Bueno, este instituto es de carácter académico y cuenta con autonomía financiera y presupuestal. Y bueno, sus funciones radican en asesorar al Procurador General y a los funcionarios del Ministerio mediante el desarrollo de programas de capacitación orientados a mejorar la gestión administrativa, también de realizar estudios que tengan por objeto la lucha contra la corrupción administrativa y promover la protección de los derechos humanos. Está la de organizar actividades de investigación y otros eventos académicos de interés al Ministerio Público y realizar exámenes de actualización de conocimientos a los servidores de la entidad de libre nombramiento y remoción, y otras funciones que ya el procurador se encarga de. La Contraloría General de la República. Este es un organismo que tiene un carácter técnico y que goza de autonomía tanto presupuestal como administrativa, además de que no pertenece a las ramas del poder público. Por otro lado, también tenemos el Fondo de Bienestar Social, que es un organismo de apoyo a esta Contraloría que goza de personería jurídica y también presupuestal y administrativa. Sus funciones radican en pro a la Contraloría y pues son básicamente en la contribución de las necesidades básicas de los empleados de esta organización, como lo es la educación, vivienda y demás. Lo veremos más a fondo cuando veamos su estructura, que es la siguiente. En cuanto a la Contraloría General de la República, también cuenta con un despacho del Contralor, que de él se despliegan diferentes oficinas y salas, como es la Secretaría Privada, la Sala Fiscal y Sancionatoria, la Oficina Jurídica, la de Control Disciplinario, de Comunicaciones y Publicaciones y Centros de Estudios, y también el Fondo de Cuenta de Capacitación de Publicaciones. También se encuentra la Dirección de Información, donde se dividen diferentes unidades, como es la Unidad de Información o de Análisis de la Información. También podemos encontrar lo que son las Contralorías Delegadas Generales, que de ella nace la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, para la Economía y Finanzas, para la Población Focalizada y para el Postconflicto. Y por otro lado, también tenemos el resarcimiento del daño al patrimonio público, que de ella se despliega la Contraloría para la responsabilidad fiscal, la intervención judicial y cobro activo. También podemos encontrar aquellas Contralorías Delegadas Sectoriales, que de ella nacen direcciones ya sea de vigilancia fiscal, estudios sectoriales y la Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos. Y por último, también podemos encontrar aquellas gerencias nacionales que se dividen tanto en gerencia administrativa y financiera como la gerencia del talento humano, y de ellas nacen diferentes direcciones también, como por ejemplo en caso de la financiera está la Dirección de Contratación, de Infraestructura y Bienes, Financiera y de Gestión Documental. En cuanto a aquella gerencia del talento humano, se encarga de la dirección de gestión de, valga la redundancia, del talento humano y la dirección de la carrera administrativa. Ahora bien, ¿para qué sirve toda esta estructura? Pues básicamente las funciones de la Contraloría se basan en ejercer la vigilancia de la gestión fiscal del Estado a través de un control financiero, de gestión y de resultados, fundando en la eficiencia, la economía
y la equidad y la valoración de los costos ambientales. También tiene como función ejercer aquellas funciones administrativas y financieras propias de la entidad para el cumplimiento y desarrollo de las actividades de la gestión del control fiscal. También tenemos por otro lado la de desarrollar actividades educativas formales y no formales en materias de las cuales está bajo el conocimiento de la Contraloría General, que permite la profesionalización individual y la capacitación integral. Y por último, está la de ejercer de forma prevalente y en coordinación con las Contralorías territoriales, distritales, municipales, la vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de la administración y manejo de los recursos nacionales que se transfieran a cualquier título de las entidades territoriales. Ahora, si bien recordamos, podemos entender que de la Contraloría General de la República nace el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría que habíamos hablado hace un momento. Sin embargo, ¿de qué se encarga este? A manera específica, se encarga, como por ejemplo, expedir aquellos reglamentos generales que en materia de crédito desarrollen de conformidad con las normas legales y otorgar a los créditos aprobados por la Junta Directiva, realizar las inversiones que le permitan servir objetivos propios que garanticen seguridad y liquidez y cancelar cesantías parciales y definitivas de los empleados y exempleados de la entidad y elaborar y ejecutar programas recreativos y culturales para los funcionarios de la Contraloría General de la República y sus familias. La estructura de este Fondo de Bienestar es bastante pequeño, como lo es, nace de la Junta Directiva, de ahí nace una gerencia que se divide en la Dirección Administrativa y la Dirección de Bienestar Social. Órganos electorales. ¿Cuáles son los órganos electorales y para qué sirven? Los órganos electorales son un conjunto de entidades del Estado. Simbolizan la manifestación del modelo democrático de un país, debido a que representan el principio de separación de poderes y garantizan el derecho fundamental a la participación política, en donde los miembros que conforman el gobierno se encuentran sometidos a la voluntad del pueblo y a una serie de normas jurídicas que responden los intereses de la sociedad. Todo ello es posible a través de las autoridades que conforman el sistema electoral, integrados al Poder Judicial, los cuales están encargados de la organización, dirección y vigilancia de las elecciones. Los órganos electorales están conformados por 1. El Consejo Nacional Electoral y 2. La Registraduría Nacional del Estado Civil. El Consejo Nacional Electoral lo que hacen es perfeccionar el proceso y la organización electoral para asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre y espontánea y auténtica de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo de los resultados de la voluntad del elector expresado en las urnas. Está conformado por 9 miembros, los cuales son postulados por los partidos o movimientos políticos con personería o por coaliciones entre ellos, ante el Congreso de la República en pleno, quien los elige por un periodo de 4 años. Además, les atribuye a los miembros que conforman el Consejo Nacional Electoral las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los cuales solo podrán ser reelegidos por única vez. Sus funciones fueron asignadas por la Constitución en el artículo 265. Entre ellas está ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral, dar posesión de su cargo al Registrador Nacional del Estado Civil, aprobar el presupuesto presentado por el Registrador Nacional del Estado Civil, realizar el escrutinio para presidente de la República y expedir la respectiva credencial, así como también aprobar las resoluciones que dicte el Registrador Nacional del Estado Civil sobre creación. Registraduría Nacional del Estado Civil. El objeto de este organismo es el de registrar la vida civil e identificar a los ciudadanos, organizar los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana, y de esta manera apoyar la administración de justicia y el fortalecimiento democrático del país.
En cuanto a las funciones que le fueron asignadas, está proponer las iniciativas sobre proyectos de ley relacionados con la función de registro civil y presentarlos a consideración del Consejo Nacional Electoral, adoptar las políticas del registro civil en Colombia, garantizar la inscripción confiable y efectiva de los hechos, actos y providencias sujetos a registro, coordinar y armonizar con los demás organismos y entes del Estado, proteger el ejercicio del derecho al sufragio y otorgar plenas garantías a los ciudadanos. Los registradores distritales, municipales y auxiliares. En cada municipio hay un registrador municipal del Estado civil. En las ciudades que tengan más de 100.000 cédulas vigentes, habrá 2 registradores municipales de distinta filiación política. Estos organismos representan a la Registraduría Nacional del Estado Civil a nivel territorial. Sirven de apoyo en el ejercicio de las funciones asignadas al Registrador Nacional. Registradores distritales y municipales especiales y auxiliares, según sea el caso, y tienen la responsabilidad y vigilancia de la organización electoral. Delegados de los registradores departamentales y municipales. Apoyan el ejercicio de las funciones atribuidas a los delegados del Registrador Nacional y los registradores del Distrito Capital. De otros órganos autónomos. Cuando estamos hablando de los órganos autónomos, nos estamos refiriendo a todas estas entidades públicas que no están adscritas a ninguna de las ramas del poder público. Es decir, que estas tienen autonomía administrativa, financiera y funcional, es decir, que tienen la capacidad de organizarse y administrar sus propios recursos de manera completamente independiente. Los órganos autónomos cumplen un papel importante dentro de lo que respecta a la organización y el funcionamiento del Estado. Esto debido a que, como cuentan con la capacidad de actuar con completa independencia y objetivismo, garantizan la transparencia y la eficiencia de la administración pública. Ahora nos vamos a enfocar en precisamente 3 órganos autónomos. Las corporaciones autónomas regionales, los entes autónomos universitarios y el Banco de la República de Colombia. ¿Cuáles son las funciones de cada uno? Bueno, las corporaciones autónomas regionales buscan administrar dentro de lo que corresponde su área de jurisdicción, lo que refiere a la gestión del medio ambiente y todo lo que corresponde a los recursos naturales no renovables. También cuentan con otras características, con otras funciones secundarias, como por ejemplo planificar el uso del suelo y orientar su desarrollo socioeconómico, promover la participación comunitaria en lo que respecta a este gremio del medio ambiente, a la gestión ambiental, y ejecutar y desarrollar políticas ambientales. Los entes autónomos universitarios. Los entes autónomos universitarios tienen por principal función ofrecer programas educativos de alta calidad o de una calidad superior. También tiene dentro de sus funciones promover la cultura y ciencia, contribuir al desarrollo social y económico del país y llevar a cabo actividades de investigación. Y por último, tenemos al Banco de la República de Colombia, el cual su principal función es emitir la moneda legal de Colombia. Además de que tiene otras funciones bastante importantes, como reglamentar y supervisar el sistema financiero de Colombia, conducir la política monetaria, crediticia y cambiaria, y además busca fomentar la estabilidad económica del país. Como podemos ver, cada uno de estos órganos autónomos incide mucho dentro de la comunidad colombiana y cuenta con facultades que ayudan a lo que se refiere a la eficiencia de la administración pública. Es decir, que realmente, a pesar de que sean órganos autónomos no adscritos a ninguna de las ramas del poder, estos sí tienen una gran interferencia en lo que es la vida del común colombiano.